Podemos usar la filosofía en teología de tres maneras diferentes. La fe revelada necesita ser articulada de una manera que pueda ser predicada. La filosofía está llamada a proporcionar los términos y las ideas con las que enmarcamos las declaraciones doctrinales y los credos en los que la Iglesia afirma lo que cree. Esto se conoce como auditus fidei o la escucha de la fe. Con el fin de expresar la fe con claridad, los primeros padres de la Iglesia hicieron uso del lenguaje filosófico con el fin de significar correctamente lo que los cristianos creen. Nociones filosóficas como la naturaleza y la persona, y la sustancia y el accidente, fueron adoptadas y utilizadas en la formulación de las doctrinas y credos. Algunos de estos conceptos son los siguientes, aunque los voy a explicar mejor más adelante. La naturaleza se refiere a la esencia de una cosa, particularmente a lo que la hace ser lo que es. Por ejemplo, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Persona. Una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, distinta y capaz de autoconciencia, relaciones y acciones. Por ejemplo, Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una sustancia o ser se refiere a lo que una cosa es en sí misma, la realidad subyacente que soporta todas sus propiedades y cambios. Los accidentes son las propiedades o características de una cosa que no constituyen su esencia o sustancia. Pueden cambiar sin alterar la sustancia subyacente. Por ejemplo, en la Eucaristía, la sustancia del pan y del vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que los accidentes, sabor, apariencia, etc., permanecen inalterados. A este cambio se le llama transubstanciación. El segundo uso de la filosofía en teología se llama intellectus fidei o comprensión de la fe. Una vez que la fe se articula, nos invita a profundizar nuestra comprensión por medio del razonamiento. Un análisis racional riguroso para construir un cuerpo coherente de doctrinas. De hecho, dado que los seres humanos tienen un impulso natural para comprender el mundo, naturalmente buscan pensar profundamente sobre lo que creen. Como dijo San Anselmo de Canterbury, fides quaerens intellectum o fe que busca la comprensión. La comprensión de la fe depende de la filosofía, ya que la filosofía define las reglas del razonamiento humano, proporciona los principios por los cuales podemos argumentar desde la evidencia hasta conclusiones posteriores. San Anselmo también dijo, porque no busco entender para creer, sino que creo para entender. También por esto creo, que si no creo, no entenderé. La tercera forma en que la teología utiliza la filosofía en realidad precede a las demás. Esto se debe a que la filosofía, al descubrir los principios más básicos de la realidad, da a las personas un conocimiento común de Dios incluso anterior a la fe. Por ejemplo, la razón, usada correctamente, puede decirnos que el mundo debe haber sido creado, y por lo tanto debe haber un creador, y este creador debe ser perfecto. Por lo tanto, solo la razón puede probar la existencia de un Dios perfecto. La tradición llama a estas verdades sobre Dios que son cognoscibles por la razón preámbulos de fe, porque establecen los fundamentos racionales sobre los que se construyen los dogmas del Evangelio. En otras palabras, la filosofía hace que Dios esté disponible a través de la sola razón para todas las personas. Desde el principio, los cristianos se sirvieron de las filosofías de su época para ayudar a presentar argumentos en defensa de la fe como San Agustín, adaptando las filosofías paganas a la tradición católica. Como dijo San Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas sobre las que se eleva el espíritu humano a la contemplación de la verdad. Leamos ahora lo que piensa San Agustín sobre la adaptación de la filosofía pagana a la tradición católica. Si los que se llaman filósofos, especialmente los platónicos, han dicho cosas que son verdaderas y se acomodan bien a nuestra fe, no deben ser temidos. Más bien, lo que han dicho debe ser quitado de ellos como de poseedores injustos y convertido a nuestro uso.
Así como los egipcios no solo tenían ídolos y cargas graves que el pueblo de Israel detestaba y evitaba, así también tenían jarrones y adornos de oro y plata y vestidos que los israelitas llevaban consigo en secreto cuando huían, como para darles un mejor uso. Características de una filosofía católica. La Iglesia siempre ha reconocido que, debido a la resplandeciente complejidad de la creación, debe emplear una variedad de filosofías. Sin embargo, debemos reconocer que no todas las filosofías están en consonancia con la revelación. Si las suposiciones o métodos de un pensador son hostiles a la verdad, cualquier intento de usar esa filosofía solo puede degradar la fe. Ese era el destino de la teología de la liberación, que intentaba utilizar el marxismo, una filosofía atea y determinista, para expresar las verdades del Evangelio. La primera característica de una filosofía sana es que debe aceptar la regla más fundamental de la razón, el principio de no contradicción. Este principio establece que una cosa no puede ser y no ser simultáneamente en el mismo aspecto. Esto significa que una creencia no puede ser a la vez verdadera y falsa. Una verdad es siempre verdadera, y una verdad nunca puede contradecir a otra. Este principio es una norma rectora para el pensamiento católico, ya que las verdades de la razón nunca pueden contradecir las verdades de la fe. El Dios que creó el mundo natural y le dio a la humanidad la razón para conocerlo es el mismo Dios que se nos revela en las Escrituras. Por lo tanto, lo que es verdadero según la razón debe alinearse con lo que es verdadero según la fe. Una filosofía contradice la fe solo cuando no usa correctamente la razón. Como argumenta Santo Tomás de Aquino, si se encuentra algo en los dichos de los filósofos contrario a la fe, esto no es filosofía, sino más bien un abuso de la filosofía que surge de un razonamiento defectuoso. La segunda característica de una filosofía católica es que debe ser realista. Es decir, debe aceptar que existe un orden estable de la realidad que las personas pueden conocer directamente como base tanto para la ciencia como para el razonamiento moral. En otras palabras, estamos verdaderamente en contacto con el mundo como fundamento de nuestros principios de ser, verdad y bondad. Esto rechaza la suposición moderna generalizada de que, debido a que no tenemos acceso directo a la realidad, las personas son responsables de determinar lo que es verdadero y bueno. A esta posición moderna se le llama idealismo, no porque presente un mundo ideal, sino porque la realidad es el resultado de nuestro propio pensamiento e ideas, en lugar de reflejar el mundo objetivo. Una filosofía sana también debe rechazar el relativismo, que es la idea de que la perspectiva de cada persona define la verdad y el bien para ese individuo. Debe rechazar el escepticismo, que afirma que no se puede alcanzar la verdad sobre nada en absoluto. Y el más peligroso de todos, el nominalismo, supone que no hay un orden objetivo en la creación. No refleja un asombro por la bondad cósmica, sino más bien una duda pesimista sobre la realidad que exige que las personas impongan orden a una creación que de otro modo sería ininteligible. La tercera característica de una filosofía católica es que debe reconocer que la creación es exuberantemente compleja, por lo que la filosofía tiene que ser lo suficientemente sofisticada para capturar esta complejidad. Una filosofía adecuada, por lo tanto, siempre se opondrá al reduccionismo, la noción de que toda la realidad puede reducirse a un principio limitado y que asumir un solo principio es suficiente para explicar la realidad. Al hacer esto, se ven obligados a ignorar todas las evidencias que indican su verdadera complejidad. Por ejemplo, muchos científicos modernos afirman que el universo está hecho solo de átomos, sin Dios. También una filosofía católica rechaza el panteísmo, que dice que Dios es la única entidad en el universo. Esto dice que solo hay Dios, no hay átomos. La posición católica será una posición de ambas sí, evitando el reduccionismo para dar cuenta de la complejidad de la realidad que vivimos. Por ejemplo, decimos que Cristo es tanto Dios como humano,
Dios es tanto una persona como tres personas. El mejor representante de esta tradición es Santo Tomás de Aquino, cuyos principios evitan que el pensador caiga en el error debido a la simplificación excesiva. Como el propio Santo Tomás de Aquino señaló, un pequeño error al principio conduce a un gran error al final. Ahora, ¿cuál es el esquema del libro? Luego de introducir el problema a investigar, se presentan dos posturas extraídas de destacados filósofos de la tradición occidental que postulan respuestas que son en cierto modo reductivas y que tiran en direcciones opuestas. A continuación, se articula una respuesta utilizando la posición de ambos y de Santo Tomás de Aquino que integra y sintetiza las mejores percepciones de las resoluciones opuestas. ¿Por qué Tomás de Aquino? Escuchemos lo que el famoso filósofo tomista Etienne Gilson tiene que decir. Todo lo que es verdadero en cualquier otra filosofía puede ser justificado por los principios de Tomás de Aquino. Y no hay otra filosofía que sea posible profesar sin tener que ignorar o rechazar algunas conclusiones que son verdaderas a la luz de estos principios. Hablando de una manera más familiar, se puede ser tomista sin perder la verdad de ninguna otra filosofía, mientras que no se puede suscribir a ninguna otra filosofía sin perder algo de la verdad disponible para el discípulo de Tomás de Aquino. Por lo tanto, es de capital importancia concentrarse en la meditación y en la consideración incesante de los principios. Santo Tomás exaltó a Dios sin rebajar al hombre. Exaltó al hombre sin rebajar la naturaleza. Por lo tanto, hizo un cosmos de sentido común. Terra viventium. Una tierra de vivos. Su filosofía, al igual que su teología, es la del sentido común. No tortura el cerebro con intentos desesperados de explicar la existencia explicándola a través de la explicación.